agregando, o sea, no tengo problemas con ello, ¿eh? Muy bien. Me siento como así en pequeñito, me siento cómoda, y ya para empezar y agarrar forma de esto, ¿no? O sea, Sí. para mí sería bueno, si no lo consideran mal ustedes, ¿no? No, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, sí, sí, sí. un poco empezar a platicar aquí. Nosotros como grupo de trabajo, yo sigo colaborando con los de la UABC Campus Ensenada y Uy, sí, este trabajo surge de ahí. Entonces el grupo de trabajo que está desarrollándose somos nosotros por parte de acá de la Politécnica de Pachuca y UABC. Ahí sí. a través de un estudiante de doctorado y otros, y estamos trabajando acá en Pachuca con estudiantes de ingeniería. Todavía no podemos convencer a los de maestría, pero bueno. No sé si pueden ver mi presentación ya. Sí, sí, sí se ve, María. Ok, Sí, ahí está en la ok. pantalla. Sí. Bueno, como Este, antecedente, este, tenemos aquí. ¿puedo presentarla Ah, antes de que Claro, yo ya soy. para una empezar. presentación? Ah, Sí, ok. ya para empezar. Ah, ok. Sí, sí. Ok, doctora María de Los Ángeles Cosio realizó sus estudios de ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Zacatecas, México. Tiene maestría en computación con especialidad en redes y conectividad por la Universidad de Colima, México. Es doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, México. Realizó 2 estancias de investigación, una en la Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Arquitectura de Computadoras, España. Y tiene bastantes trabajos en el tema que se va a presentar ahora. Se puede dar por inicio a la presentación. Eh, Perdón por romper todas las formalidades, pero me sentí tan en casa que no te di oportunidad. Jesús Alberto, muchas gracias por la Ah, presentación. gracias. Bueno, en este caso, el grupo de trabajo lo que intenta es generar una perspectiva, una visión desde la parte clínica. Sabemos que hay mucho trabajo hecho desde la parte de ciencias computacionales, abonando hacia el campo de la clínica. Pero ¿cómo ve la clínica esto? O sea, en un principio decíamos nosotros, cómo coadyuvar a la clínica. Y no vemos, la intención de este grupo es no generar un robot médico o generar un sistema totalmente inteligente médico, sino buscamos una herramienta que ayude al clínico a tomar decisiones, que ayude al clínico a analizar suficientes imágenes cuando el cansancio llega para el humano, que tenga un apoyo. Y vemos que cómo es que los volúmenes de datos se han incrementado a través del tiempo. En los 50 hablábamos que se duplicaba cada 50 años y ahorita en este año hablamos que, según lo proyectado en una publicación, se hablaba que en 0.2 años íbamos a estar duplicando la información que se tenía, dado la gran cantidad de dispositivos que se tienen. Sin embargo, hay muchos retos para poder hacer uso de estos datos. ¿Ya? Entonces, nosotros planteábamos una pregunta y esta pregunta surge de un trabajo de maestría, porque antes de esta pregunta nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué se usan poco los datos? Bueno, ¿por qué se usan poco las técnicas de analítica, los algoritmos? ¿Por qué hay resistencia a esto? Pues porque en medio están vidas humanas. Y entonces, el tomar una decisión, el dejarle una decisión a una máquina solamente hasta el momento que estábamos haciendo ese trabajo no era tan de confianza. De hecho, hay muchos algoritmos que todavía no se podían utilizar de manera directa. Entonces nosotros decimos, si dentro del proceso de tratamiento de los datos
en la parte del preproceso hablamos de diferentes tareas. Hay un elemento aquí que hablamos de encontrar de lo que es la reducción de dimensionalidad. Entonces preguntábamos, ¿qué pasa con esos preprocesamientos? ¿De qué manera afectan, ¿sí?, la pertinencia de la información clínica? Porque podría ser una de las cuestiones por las cuales el clínico no quiere aventurarse en una primera instancia a usar lo que es algunas cuestiones tecnológicas, no todas, obvio. Y nosotros tomamos como ejemplo lo que son los daños en cervicales. Esa fue una primera aproximación que usamos para contestar o intentar contestar alguna parte de esta pregunta. Entonces, retomamos, bueno, ¿qué es lo que ve el clínico para empezar a evaluar si una radiografía es buena o no? ¿Qué características deben de tener? Primero lo veíamos como una aproximación de clasificación de una etiqueta simple, o es buena o no es buena la radiografía. Y después nos percatamos que hay una serie de elementos a considerarse para decir qué tan buena o qué tan mala es, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, alguna de la vértebra C4 debe de estar siempre al centro, la orientación de la cara del paciente debe de tener, debe de ser bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, otra cosa, el cuello no debe de ocultar, la mandíbula no debe de ocultar alguna de las vértebras. Empezamos a ver una serie de características para poder considerar el poder hacer un análisis computacional primero, en la calidad. Pero no solamente decir sirve o no sirve, sirve por esto, no sirve por esto, o nos sirve en cierta medida, en qué medida nos es útil esta imagen. Y entonces, al momento de ya poner un algoritmo, ya de dejar la etapa de procesamiento y entregársela a algún algoritmo predictivo, qué tan bueno sería la predicción o el nivel de daño que pudiera describir en diversas imágenes, porque, bueno, sabemos que la principal razón de la aproximación de la tecnología a esto es las necesidades de atención de las personas y el volumen en cuanto a la necesidad de atención y el volumen en cuanto a la cantidad de gente que puede dar ese servicio. Ahora, en últimas fechas, nos hemos dado cuenta de la enorme necesidad que tenemos de más médicos para poder atender de manera adecuada a las personas. Entonces, nosotros tomamos como ejemplo esto para nuestra investigación. Esto que ven aquí es un ejemplo de cómo algunas imágenes bien tomadas, donde son claras las vértebras, donde vemos cómo a un paciente se le empieza a analizar desde la clínica, cómo trabajamos con una imagen normalmente en computación, que es la que está del lado derecho. Eso sería una primera aproximación que tendríamos a través de un algoritmo, y que existen diferentes niveles de coloración aquí, y que esas intensidades, ¿verdad?, en escala de grises, podríamos hablar de diferentes estructuras: huesos, piel, grasa, músculo, ¿verdad?, y empezar a describir en ese sentido la imagen, para decir qué tan pertinente es para el análisis que se tendría que hacer. Una aproximación que propusimos es buscar gaussianas en el histograma, y conforme íbamos encontrando gaussianas, nosotros encontrábamos regiones de interés, y esas regiones de interés pues estaban asociadas a
a diferentes tipos de piel, hueso, ¿sí? Grasa o músculo, ¿no? Era algo de lo que empezamos a generar. De hecho, de este trabajo se genera un filtro similar a lo del muestreo que hacemos en señales Sabisky-Golay. Estuvimos trabajando con eso y nos dio buenos resultados para lo que es lo que nosotros buscábamos hacer. Entonces, tomamos como ejemplo para este trabajo un conjunto de imágenes. Si vemos, por ejemplo, la imagen 9.4, hay una gran cantidad de grasa que no nos deja ver con facilidad lo que son las vértebras. Otras imágenes de aquí muy bien tomadas. Intentamos hacer toda una serie de tomar una serie de imágenes que nos permitieran hacer un análisis de cómo los podía ver el clínico y cómo los podría ver nuestra propuesta, ¿no? Para no perder lo que queríamos, o sea, lo que es las vértebras, y poder quitar todo aquello que era ruido para el clínico. Eso en una primera instancia. Esto nos llevó a una serie de rangos. Hicimos máscaras nada más, y empezamos a encontrar una serie de rangos. Pero estos rangos pues era difícil decir, entre este rango y este rango yo encuentro piel, entre este rango, sobre todo por la forma como se toman las imágenes, hay muchas imágenes de muy baja calidad. Entonces, empezar a ver cómo un algoritmo o cómo a través de un proceso automatizado podríamos limpiar esto. Esta tabla que ustedes ven aquí, por ejemplo, es como nos llegan. Es la calidad de un conjunto de imágenes normales que llegan a un médico. Entonces vemos que, por ejemplo, una de las restricciones que decía que la C4, la vértebra C4 debería de estar al centro, solo en una ocasión de esas imágenes lo traía. Y fue una muestra la que tomamos. Y luego podemos ver, por ejemplo, la rotación, cómo debe de acomodarse al paciente. Y aquí vemos una serie de, la mayor parte de ellas no está en la posición correcta. ¿Sí? Entonces, todo lo que se muestra ahí en rojo o en amarillo era que no cumplía con alguna condición que debería de cumplirse para tomar la radiografía. Entonces, se empezó a trabajar con un algoritmo y finalmente llegamos a una aproximación de que, ok, sí se puede no perder lo que es clínicamente hablando la información, pero había mucho trabajo que hacer porque trabajar sobre estos rangos no era factible. Utilizamos, por ejemplo, un algoritmo de PSA, para lo que es reducción de dimensionalidad. Y sí, tuvimos una buena aproximación, pero no era lo que se requería en la clínica. Sí se mejoró bastante todo este tipo de, al hacer una prueba con médicos, porque esto se probó con médicos, notaron que al utilizar el algoritmo de PSA, ellos seguían viendo los elementos importantes, o sea, se recuperaba bastante de la información, pero aún quedaba trabajo por hacer, ¿no? Concluimos en esa ocasión. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar otras herramientas que nos permitieran hacer lo mismo. Cómo llegar a hacer análisis, ¿sí? de imágenes clínicas. Entonces, encontramos una serie ya de formas de trabajo, de cómo se hacía el análisis de imágenes, de cómo se iba integrando la información, y era más allá, y seguimos, solo quiero acotar algo, seguimos en la etapa de preprocesamiento. Nosotros no estamos hablando nada todavía después del preprocesamiento de imágenes, estamos todavía en esa etapa, y encontramos una serie de elementos que nos permitían integrar
una mayor cantidad de información que pudiera ser de importancia para lo que es el clínico. Un campo fundamental que está creciendo ahora es la parte de la medicina computacional en diferentes áreas. De hecho, nos percatamos recientemente, se abre hay un paper, hay un journal en exclusivo de esto. Entonces, este campo está creciendo de manera importante. De hecho, se empiezan a integrar otra clase de herramientas de análisis clínicos, donde así como vemos ahorita que la vacuna del COVID se le hizo una serie de análisis clínicos donde un montón de personas participan y están, a través de estas se hacen estudios, se ve cómo va avanzando. Acá lo que se está agregando ahora son a algoritmos, esas mismas pruebas, pero ahora algoritmos. Y dos de estas guías en medicina son Spirit y Consort, pero ya no aplicado a personas, ya no estamos hablando de personas, ya no estamos hablando de un fármaco, ahora estamos hablando de un algoritmo para poder mejorar o para poder evaluar, ¿verdad?, la aplicación de un algoritmo en algún proceso en lugar de un fármaco hacia una persona. Así que, y esto es de reciente aplicación, ¿no? Aquí, ahora, ¿cómo pruebo mis algoritmos? En lugar de probarlos con algunas métricas estándar, bueno, debo de regresar a esto y ver cómo se están solicitando ahora la evaluación de esta clase de nuevos algoritmos aplicados a medicina. Y entonces, igual en preprocesamiento, nosotros empezamos a estudiar lo que es el análisis topológico de datos. Y aquí lo que vemos, en lugar de buscar solamente datos, números, buscamos estructuras. Y entonces hablamos que es una herramienta matemática, que a través de esta herramienta matemática podemos encontrar enlaces, podemos encontrar estructuras bidimensionales o tridimensionales y hablar de ellas. Y luego en homología persistente, cómo estas características topológicas o de formas en las nubes de puntos permanecen y nos empiezan a hablar de qué es lo que existe. Pensemos en una imagen de, que es de lo que vamos a hablar ahorita, de neumonías en pulmones, y de repente aparecen manchas. Y eso sería una estructura a la cual nosotros deberíamos de seguir y quizás mostrársela, y no quizás, sino mostrársela al clínico para que él pueda visualizar que ahí hay algo relevante y que por ende dictaminar de mejor manera. Entonces, no solamente como un algoritmo, que bien se están hablando, por ejemplo, me tocó ver hace poco de redes neuronales buscando esto, redes neuronales profundas haciendo estas tareas. Nosotros lo que estamos buscando aquí, más que determinar, es hacer un análisis, no es predicción, es hacer análisis de las imágenes, de la información que estas tienen. Ese es el sentido de este trabajo, de lo que se está haciendo en este trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes estructuras. Una nube de puntos que en una primera instancia hablamos de un simplicial 0, ¿sí?, solo una nube de puntos. Conforme estos se empiezan a unir y nosotros le aplicamos un radio para que estos se unan, aparecen otra clase de estructuras, se empiezan a hacer enlaces, se empiezan a hacer aros o coros, como aquí lo empezamos a ver, o empiezan a surgir imágenes tridimensionales. Eso es en una primera visualización. La gráfica de abajo lo que nos está mostrando es qué tanto tiempo, en dónde aparecen esa clase de estructuras. Por ejemplo, tenemos
lo que son las H0, un montón de puntos ahí mostrados, donde son solo esa secuencia de puntos, y luego cómo estos, conforme vamos generando alguna relación de distancia entre ellas, van apareciendo esas estructuras que nos describen artefactos en las imágenes. Es de lo que aquí se trata, y conforme vamos modificando esos radios, van generándose artefactos de diferente tipo. También vemos aquí de manera natural una reducción de dimensionalidad. Eso es otro punto inherente al análisis topológico de datos. Eso en este caso. Una cuestión que nos pareció interesante es que cuando aparecen, van apareciendo algunas coloraciones, y estas coloraciones van cambiando, pero aún así persisten, se mantienen conectadas, podemos también hablar de imágenes en 3D, ¿no? Sin llegar a un 3 simplex, en un 2 simplex, con que tengamos diferentes coloraciones, nosotros ya podemos describir una imagen en 3D sin llegar a que sea, sin llegar a un 3 simplex, ¿no? Así que ahí también vemos un proceso de reducción de dimensión en los datos. Eso es, esto que ven aquí, por ejemplo, es un ejemplo de una filtración de lo que estábamos viendo en ese momento, cómo a través de una nube de puntos, conforme se van generando se van definiendo diferentes radios, podemos ir conectando puntos, y estos puntos conectados generándonos estructuras que al final del camino, dependiendo del tema que estemos analizando, entonces podemos visualizar una neumonía, podemos visualizar un daño en ojo, podemos visualizar alguna estructura ya conocida, o derrames, por ejemplo. Eso se podría ir mostrando, y dado la estructura que nos dé, entonces el clínico podría hablar de algún tipo de daño. Entonces la intención a través de estas filtraciones es mostrar artefactos o daños o algunas modificaciones en la imagen que no fueran normales, y que finalmente el clínico le puede dar puede decir, esto es esta enfermedad, le puede dar alguna noción, algún significado clínico de ello. Y no estamos perdiendo información, no estamos quitando nada, solamente estamos agregando, que era nuestra intención al dejar aquellas técnicas de reducción de dimensionalidad y venir acá, ¿no? Vamos agregando datos, vamos mostrando cada vez más información conforme definimos nuevas distancias entre puntos. Esto, hay una herramienta que proponen ya para lo que es TDA en Python, y esto es el pipeline, ¿no? de lo que esa herramienta genera. Tenemos una serie de elementos donde se ingresa información de modo crudo. Conforme se va avanzando, se define algún punto de referencia para ir viendo distancias entre la coloración que podría haber en este punto hacia este punto, una distancia euclidiana de coloraciones, y entonces a poder plantear las estructuras que ahí existen. Conforme se plantean estas distancias o se generan estas distancias, tenemos una gráfica acá. Esta gráfica lo que nos está mostrando es cuáles son las que persisten y cuáles desaparecen. Normalmente las que tenemos aquí pegadas a esta diagonal es ruido. Las que están ahorita, ahorita vamos a ver con otra imagen, las que están mucho más separadas son estructuras que pueden ser ya de interés. Esto luego en el tiempo, finalmente tenemos un vector con el cual ya podría algún algoritmo predictivo
hacer uso de ella, pues para lo que sea pertinente, ¿verdad? En la clínica. Nuestra intención de trabajo ahorita es en este lado, ¿verdad? Es lo que se está trabajando hasta ahora, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando con imágenes, unas imágenes muy comunes que fueron las de daños, neumonías por COVID. Estuvimos utilizando un algoritmo Mapper. Mapper hace agrupaciones así de nubes de puntos que tienen ciertas características, ¿sí? Y entonces estas imágenes nosotros podríamos generar grupos y estos grupos nos hablaban de ciertas propiedades en ellas. Por ejemplo, de todo el conjunto de imágenes que se trabajó, nos generó una estructura de este tipo, donde cada uno de estos podríamos habernos ido más al detalle. Aquí había otros grupos como lo muestran los resultados de aquí. Solo evidenciamos los mayores. Por ejemplo, este era un grupo de imágenes, podría ser un grupo de imágenes con características muy propias. Esta parte de aquí, otro grupo de imágenes, ¿sí? Y al momento de analizar cada una de ellas, vimos características muy específicas que al clínico ya le daban un significado, ¿no? Hemos estado probando últimamente con lo que es la base de datos Aptos. Es un trabajo que está en progreso ahorita y se está analizando con personal del área clínica más el algoritmo y las clasificaciones haciendo análisis topológico han sido muy claras. En este caso, por ejemplo, una imagen de este tipo, tenemos un ojo. Aquí tenemos un fondo de ojo. Aquí tenemos ciertas estructuras. Este haz aquí, este círculo de aquí, este otro elemento con el cual nosotros al momento de hacer un análisis nos permite ver que hay 3 elementos que persisten y estamos hablando de este y de toda la esfera, y que ya pueden existir otro tipo de daños y empezamos a ver cómo aparecen puntos acá. Y dado esos puntos, podemos decir en un ojo normal cuántos de estos puntos podrían aparecer, y en un ojo que tiene algún daño, por ejemplo, que tuviéramos algunos espacios con derrames aquí, podrían aparecer de otra forma, ¿no? Aquí es claro, no hay problema, son 3, y esto es solo un ejemplo de cómo el análisis topológico funciona para hablar de ciertos elementos que están ahí presentes y que quizás después de cierta cantidad podríamos hablar de un nivel de daño, y que quizás en este punto podría ser normal. El avance que llevamos ahorita es hasta hablar de imágenes bien o mal tomadas, porque también para quien haya tenido experiencia con la base de datos de Aptos, verá que pues es una base de datos que tiene una gran cantidad de imágenes de muy baja calidad, y que ahí también hay que hacer una valoración previa en ese sentido. Lo que hicimos adicional a esto fue hacer un pipeline y dárselo a algunos algoritmos predictivos. En una primera, sin nada más que trabajo, sin mucho trabajo adicional, es algo que les voy a mostrar ahora enseguida. Pudimos ver una capacidad de clasificación. Lo que les estoy mostrando aquí es un primer ejemplo sin grandes requerimientos en cuanto al preprocesamiento de imágenes. Se entregaron tal cual a los algoritmos después de que
después de que utilizamos esta herramienta, es lo que les voy a mostrar, se empleó esta herramienta, se empezó a hacer todo el procesamiento y se entregó a una serie de algoritmos, y con eso obtuvimos ya una clasificación de cuándo había una persona enferma de COVID y cuándo no presentaba neumonía por COVID. Voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar el código que tengo aquí para compartirles, ¿sí? Es algo muy breve. Permítanme. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algo en lo que yo en lo que yo dejo de presentarles esto y agrego y les muestro el código. Adelante. Podemos dejar algunas preguntas para el final o Okay. yo sí tengo algunas preguntas. Ok. Ujú. Al final, o ajá, de al una final. vez. Ok. Bueno, permítanme. Ahí se puede ver ya algo del código. Sí. Ok. Bueno, Tal esto, vez un poco más grande para que se permítame. vea. ¿Así? Ok. Ujú. Se ve Ok. bien. Bueno, en este caso tomamos el conjunto de imágenes, ¿sí? Las empezamos a leer. Lo que hicimos después fue etiquetarlas, aquellas como positivas, y a cada una de las imágenes le pusimos su etiqueta. Una vez que ya teníamos eso, lo que se hace aquí enseguida es visualizar ese conjunto de imágenes, ¿sí? Y era lo que teníamos aquí. Estas son las características que presentaban. Este es el conjunto de imágenes. Luego, pusimos de nueva cuenta un conjunto de etiquetas, ahora con no COVID, ¿sí? Y ya esto era, aquí hay un error, y ya mostramos el conjunto de datos de no COVID. Esta es las imágenes que tenemos. De ahí empezamos a utilizar la librería de las que les comento, que ya está para TDA. Solo hay que utilizarlo. Aquí la información que de esta se genera. Hay una serie de métricas que se emplean para lo que es el análisis. Nosotros la que estamos revisando ahorita son los números de Betty. De hecho, estamos con lo que es Betty 0 y Betty 1, es lo que hasta ahorita llevamos trabajado. Y finalmente, este es el diagrama con el cual se está haciendo todo este proceso. Aquí hay una preparación de datos para trabajar con algunos algoritmos. Al momento de entregar la salida de esos datos que ya teníamos, por ejemplo, para el trabajo con un árbol, tenemos una aproximación del 0.75. En el caso de Random Forest Classifier, 0.74. Máquinas de soporte, tenemos 0.6991 y este otro 0.6517. ¿no? Esas son algunas de las pruebas que les propongo aquí y que les muestro de lo que estamos ahora haciendo. Entonces, si vemos, no estamos quitando realmente nada. De hecho, nos da la oportunidad de que si no terminamos, de que si no hay nada ahí, quizás crecer un poco más e intentar mostrar
información relevante. Así que para nosotros lo que es el análisis de las imágenes a través de esta clase de estructuras nos brinda esa oportunidad donde, al menos donde empezamos a trabajar antes, había que quitábamos información, acabamos navegando y dependiendo de si encontramos estructuras de interés, podemos empezar a modificar esos radios para conectar figuras que nos vayan dando información para que le sirva al clínico todavía en los dictámenes que tenga que hacer. Entonces, no es quitar al médico, es agregarlo, es darle herramientas y según las pruebas que hemos hecho hasta ahora con clínicos, la cantidad de imágenes que se pueden, por ejemplo, que un clínico puede revisar, se incrementa de manera sustancial porque primero le quitas las que no les sean útiles, las que no vayan a servir. Eso ya lo estamos haciendo una primera aproximación. Y luego, después le das a aquellas que sí le generan datos relevantes para el trabajo que él quiere hacer. Aquí hay un punto que todavía, ahora que salieron esos estándares de los que les hablábamos, creo que tenemos que movernos hacia la revisión de esa clase de estándares para ver si el trabajo que se está haciendo a través de estos análisis cumple con lo que ahí se define, ¿eh? Y eso no lo hemos abordado todavía, ¿sí? Esto es algo de lo que les quería compartir. No sé si haya dudas al respecto. Para los que tengan dudas, las pueden poner por el chat o también pueden activar su micrófono. Bueno, voy a hacer unas preguntas. En Sí. este caso, para en la parte de la clasificación, no sé si haya probado. Ajá. ¿Qué tanto ayuda a la predicción de la reducción de dimensionalidad en comparación si no se aplica estas técnicas? Esa es una pregunta relacionada con lo de déjenme les comparto otra parte de el otro documento que tengo, permítanme. Es esto. En este punto, por ejemplo, para nosotros en imágenes, reducción de dimensionalidad significaba quitar ruido que al clínico le podría interferir en la información que él ocupaba para, por ejemplo, aquí en la imagen 9.4, definir algún daño en vértebra. Dado la gran cantidad de grasa que había, el clínico no podía ver con facilidad qué daño había. Por ejemplo, aquí en este otro caso, se perdían muchas de las vértebras, no eran visibles de manera franca, pues. Entonces, nosotros quitar ese tejido era relevante para buscar para solamente dejar las vértebras y que entonces el médico pudiera hacer un dictamen. De hecho, la intención era tomar esa regleta que primero, porque esta regleta de aquí es algo ya clínico, lo que hace el médico es toma una imagen y empieza a ajustar para ver si se ajusta a todo eso. ¿Sí? Pues una plantilla, un template con el cual hace esa evaluación. Si no la cumple, entonces puede decidir dos cosas, decir, esta imagen no sirve y ve y tómate otra vez la radiografía porque no es funcional,
o así déjala y más o menos entiendo eso. Entonces eso reduce la calidad del dictamen. Así que si nosotros podíamos salvar muchas de esas imágenes, ¿sí? O mejorar a través de estos procesos esas imágenes, pues sí es una ventaja, que es parte del preproceso. Imaginémonos como en datos faltantes. ¿Qué le pongo en datos faltantes? Ah, pues pongo un promedio aquí. ¿Cómo quito ese tejido que no me sirve? Ah, pues intento reducir dimensionalidad. Cuando hablamos en este mismo caso de lo que es análisis topológico es qué radio empleo, cómo lo conecto, cómo empiezo para que aparezcan esas estructuras que son de mi interés. Aquí había un tema que a nosotros nos preocupa y en su momento, por eso nos movimos de solo hablar de reducción de dimensionalidad a través de otras técnicas, porque ¿qué pasaba si yo removía algo y era un tumor, por ejemplo? ¿Qué pasaba si yo removía en otro tipo de estructuras, en otro tipo de órganos? Y lo que podríamos pensar que era ruido, realmente era un daño que ya estaba ahí. Entonces, por eso pensamos que el análisis topológico, como nos habla de estructuras, hacía que estas permanecieran. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo ayuda? Yo creo que limpia, pero limpia de una manera selectiva cuando lo hacemos a través de TDA. Porque el gráfico que vistes, este gráfico que tenemos por acá, voy hasta él. Podríamos que estamos hablando de imágenes con diferentes máscaras. Entonces, tomábamos, por ejemplo, entre 255 y 254, bueno, hacíamos muestras a diferentes máscaras y nos daba diferentes clasificaciones. Eso es como buscar los radios, pues lo que estábamos buscando es ahí esos radios para generar esas estructuras que eran de nuestro interés. Así que después, en este caso, un algoritmo con algunas otras potencialidades podría nosotros decirnos cuál era el elemento relevante para el clínico, para poder que lo analizara el clínico, o una serie de imágenes que el clínico analizara donde estuvieran los elementos más relevantes para lo que él quería trabajar, ya con algoritmos predictivos o algoritmos que buscaran de alguna otra forma diferente a lo que nosotros estamos haciendo, donde solo es la analítica de lo que está ahí y ese es el alcance. Sí. Es a lo que se refiere en este punto. ¿Qué fuentes recomienda para el análisis de datos? Ya que, bueno, aparte de que por un lado tenemos la cantidad de información necesaria y por otro lado tenemos que la confianza, ¿no? que tiene que tener esta información. Y más que pensar en qué fuentes recomiendo, el problema está en qué procedimientos usan las fuentes. O sea, porque ¿qué fuentes recomiendo? Bueno, pues ayer nos tocaba estar revisando y decíamos, hay que buscar fuentes para esto. El problema, puedes tú encontrar fuentes de información, sí. Por ejemplo, cuando empezamos este análisis, lo primero que hicimos es vámonos a un expediente clínico. Estábamos trabajando con una empresa de Monterrey. Esos nos entregaron como 250,000 registros de un expediente clínico, de los cuales el 15% servía y el otro no tenía datos, estaban incompletos. Y me parece normal porque estamos hablando de gente de clínica llenando cosas cuando estás en un momento de una urgencia, cuando estás muchos elementos alrededor que hacen que la calidad de la información no sea tan buena. Y es ahí donde puntos como el Internet de las cosas o toda esa serie de artefactos que ahorita existen
o por ejemplo lo que es el Personal Health Records, donde tú mismo empiezas a generar información y con una conciencia plena lo vas y lo registras porque a futuro seguramente lo vas a ocupar, o sea, cuando tengas una enfermedad lo vas a ocupar. Esa clase de fuentes son las que uno ocupa, pero obvio es que es muy complejo encontrarlas. Entonces, ¿qué fuentes? Aquellas donde el control en la adquisición de datos sea relevante. Nosotros nos movimos a imágenes porque la clínica, otra vez, estas son de una, estuvimos en la primera etapa donde estuvimos trabajando con vértebras, era de una empresa igual en Monterrey, donde nos facilitaron imágenes para estar trabajando con ellas. Entonces, aquí había un interés de la clínica económico. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban en diferentes regiones. Ellos tomaron una imagen y desde allá desde la región donde estuvieran, ya tener un dictamen sin tener que llevar su equipo, les era relevante. Entonces, esa clase de información que se estaba adquiriendo, esas fuentes de datos, sí que era importante para ellos. Entonces, la calidad de la fuente era buena. Aún así, cuando tuvimos por ahí algunos problemas que resolver, pero la calidad de la fuente era muy buena. Entonces, ¿cuáles son las buenas? Donde en el preprocesamiento y la adquisición de datos se hace trabajo serio, ¿verdad? Porque el principal problema, por ejemplo, que tenemos en expedientes electrónicos es eso, expedientes electrónicos incompletos. Entonces, ¿cómo asocias esto? Y todavía no hay legislación en cuanto a cuestiones de privacidad en los datos clara para México, ¿verdad? Hay más cuestiones políticas que tecnológicas o de salud para resolver problemas. En México hablamos de ambientes totalmente asimétricos, le digo yo, en la generación y el servicio a las personas, en la generación de información y el servicio que se les da, ¿no? O sea, mientras va un médico general en una localidad cada mes, quizás en la ciudad tenemos mejores prestaciones y así entre comillas, pero la calidad de los datos no nos ayuda y eso nos podría reducir mucho en costos. Así que la adquisición de los datos es un punto que debemos desde la tecnología ofrecer soluciones. Eso sí lo creo. Entonces esa es mi respuesta a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más que puedan hacer? Aún quedan 4 minutos más para dar por finalizado. Pues ya nos ha hablado bastante. Ajá. Yo digo para no ahondar más en esto, déjenme gastarme esos 4 minutos ya que tengo esta oportunidad. Les diré que adelante. El análisis topológico en imagenología clínica es una opción. Esto que ven aquí es un ejercicio de que tenemos previo a ejercicios que han hecho estudiantes de ingeniería y estudiantes de maestría en sus primeras etapas. Estamos por publicar dos productos ya de un estudiante de doctorado y espero que yo esperaba para esta plática ya tenerlo, por eso me corrí hasta el 11, pero no lo tuvimos. Pero hemos encontrado cuestiones muy interesantes respecto a cómo los BETI 0 y los BETI 1 nos hablan del nivel de daño, ¿sí? El nivel de daño y la clasificación que oftalmólogos de alta calidad a nivel nacional, porque es muy difícil encontrar la cantidad de oftalmólogos que hay con especialidad en retinopatías, es muy baja a nivel nacional. Y esta clase de aproximaciones nos han dado resultados, diría yo, espectaculares. O sea, no los esperábamos así. Entonces, sí les digo que si van a trabajar con imágenes clínicas, sí es un buen punto que volteen hacia esta clase, hacia TDA. O sea, hay bastante trabajo que hacer y hay
y sobre todo que reduce, en algunos puntos reduce mucho el procesamiento. Mapper es algo pesado, ¿no? No sé si alguien ha trabajado con Mapper, pero Mapper, bueno, para las máquinas que nosotros tenemos, lloran, ¿verdad? Yo sé que ustedes ahorita están estrenando un centro de datos ahí y pues no es el caso, pero sí sé que en el caso de las que teníamos nosotros, al menos los chicos decían, es que mi máquina ya no pudo y hasta ahí llegó. Pero ya cuando trabajas con otra clase de librerías y empiezas a hacer otra clase de análisis, por ejemplo esto, que con un 2D yo encuentre un 3D solamente por cómo se va dando la filtración, estamos hablando de una reducción importante de dimensionalidad sin perder nada. O sea, la imagen sigue intacta y el clínico puede tener a un lado la imagen normal, la imagen que le entrega el equipo y la imagen que le está dando o la información que le está dando un análisis de este tipo del tipo de TDA. Así que sí vale la pena explorar esta clase de cosas. Lo hemos hecho ya tenemos ya como 3 años trabajando en esto, así que sí les puedo decir que hay cuestiones interesantes que ver aquí. Cuando, por supuesto, me van a estar diciendo los de redes neuronales, esto se hace mucho más fácil con redes neuronales. No estamos en esa etapa, estamos atrás nosotros, estamos en preproceso. Ese es el punto donde nosotros estamos. Y buscamos otras formas de hacer las cosas, desde la analítica, predicción y eso, bueno, es otro momento, creemos. ¿Sí? Eso es con lo que quiero cerrar mi plática. Muchas gracias. Muy bien. Aquí, última pregunta Jazmín Rodríguez. ¿Han intentado hacer un clúster para el procesamiento de datos? ¿Cambiaría mucho la forma? Yo creo que nos ayudaría bastante, ¿verdad? Eso sí, porque ahorita solo hemos trabajado con un servidor que tenemos y no hemos hecho integración de equipos, eso sí, no lo hemos hecho. Así que yo creo que para este caso sí nos ayudaría bastante, sobre todo recordando que las imágenes de telemedicina, o sea, cuando hablamos de hacer telemedicina, pues la cantidad de píxeles pues es alta, ¿no? Es muy alta, de hecho. Entonces, auxiliarse de otra clase de estructuras computacionales, bueno, en este caso equipos computacionales o arquitecturas computacionales, pues sí, nos ayudaría bastante. Gracias. Muy bien. Entonces, sí, nos ha dejado muy claro que es una herramienta muy importante para los médicos, para la interpretación, para facilitarles su trabajo, más que reemplazarlos, ¿verdad? No, eso es algo que les da terror. Entonces, qué bueno que existan estas herramientas, ¿no?, que están desarrollando ustedes también. Procederé a leerle. Tenemos aquí un reconocimiento para usted. En estos momentos no puedo compartir pantalla. Dejo de compartir. Listo. Pero, ok. Compartir pantalla. Bueno, otorga el presente reconocimiento a doctora María de los Ángeles Cosio León por haber impartido la videoconferencia Análisis topológico de datos, aplicaciones computacionales a la reducción de dimensionalidad y la pertinencia médico-clínica de los resultados. En el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma Dr. Julio César Rolón Garrido, director.
este documento